Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de la Ludoteca de Pampala. En esta ocasión he venido a presentarles el libro Breve Historia de los Juegos de Mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos, de reciente edición, al menos en su formato físico. Como pueden ver, un libro de casi, casi 600 páginas sobre historia de juegos de mesa. Eh, la historia de este libro comenzó aproximadamente en el año 2014, cuando comencé a escribir un... es otro juego. Cuando comencé a, a redactar lo que iba a ser una entrada, un artículo para el blog La Ludoteca de Pampala sobre historia de los juegos de mesa. Al poco tiempo de empezar a redactar ese artículo me di cuenta que el material existente daba para mucho más que un simple artículo. Así que comencé a reunir material y más allá de eso logré darme cuenta de que al menos en el idioma español existía una brecha, no sé si cultural, histórica, pero más o menos de esa índole, correspondiente a historiografía de los juegos de mesa, a material en español sobre historia de juegos de mesa. Eh, Existe material, pero en otros idiomas, que lamentablemente, pese a que es material incluso bastante antiguo, no ha sido traducido al español, pese al enorme interés que existe al respecto. Digamos que la historia clásica de los juegos de mesa la escriben autores como Stewart Coolin a finales del siglo XIX, con sus libros sobre juegos orientales, sobre juegos sobre el ajedrez y juegos de cartas. También escribe él bastante sobre juegos sobre los nativos norteamericanos, en volúmenes y catálogos bastante extensos. Probablemente lo más importante, eso sí, pertenezca a Harold James Murray, que escribe en 1913 la historia del ajedrez y más tarde, en 1952, la historia de los juegos de mesa distintos del ajedrez. Más acá en el tiempo, también tenemos el aporte de Robert Charles Bell con sus juegos de mesa y de tablero de muchas civilizaciones. Diría que estos tres autores eh, escriben los volúmenes más serios y más importantes sobre historias de juegos de mesa. Como les menciono, estos no han sido traducidos al español, están disponibles en otros idiomas. Son todos volúmenes bastante extensos y bastante académicos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en español, como les mencionaba, no existe mucha bibliografía al respecto. Con el boom del ajedrez, probablemente, en la era clásica del ajedrez, hubo algunos esfuerzos. Yo destaco principalmente los españoles José Brunet y Belet y Julio Ganso, que son posteriores, eso sí, a Murray, a llevar esta historia, a contarnos esta historia del ajedrez exclusivamente en español. Pero con respecto al tema general de juegos de mesa, la verdad es que existen títulos en español, pero la verdad son todos esfuerzos muy independientes y también algunos de ellos bastante bizarros en su independencia. Así que eh, he tratado de saldar un poco esa brecha con la escritura de este texto que están viendo. Como les decía, entonces comencé el año 2014 a redactar lo que iba a ser un artículo, pero al poco me di cuenta de que había más material y que era necesario realizar este esfuerzo. Así que el año 2015 ese trabajo preliminar dio de algún modo cierto fruto,
publiqué un volumen de casi 500 páginas en formato digital, eso sí, a través del blog La Ludoteca de Pampala. Ese estaba liberado para su descarga gratuita y desde el 19 de octubre del año 2015 que se publicó hasta principios de este año que bloqueé aquella publicación, producto de que iba a lanzar esta nueva versión, revisada, reescrita y aumentada. Esa versión primitiva que la llamo yo tuvo alrededor de 5.000 descargas. Actualmente ya no se encuentra disponible, al menos desde la ludoteca de Pampala. Además, producto del trabajo de revisión que realicé para la publicación de este libro, me di cuenta igualmente que aquella edición primitiva adolecía de bastantes errores, tanto formales como también en los contenidos. Eh, Principalmente hay uno bastante gordo quizás en lo que corresponde a la historia del ajedrez que se relata en el capítulo cuarto, de cuyo error me hizo darme cuenta un autor precisamente francés sobre historia que escribe principalmente sobre la historia del ajedrez, tiene varios volúmenes al respecto y obviamente es un experto en la materia. Lamentablemente la forma que me lo hizo ver en su momento fue bastante dura, pero la verdad es que yo las críticas siempre las he recogido y traté de hacerlo de la mejor manera y para este volumen hice las correcciones correspondientes. Además de también una revisión exhaustiva de todos aquellos errores y pifias formales que había en el texto, como fallos en la redacción, algunos motes de escritura, etc. Así que finalmente, a principios de este año logré terminar este volumen y publicarlo para que todo el público, principalmente el de habla hispana, pueda acceder a esta historia de los juegos de mesa. Vamos a pasar un poco a describir brevemente el libro. Como les había mencionado, se trata de un formato físico. Decía que tiene casi 600 páginas, dado que aquí termina en la página 599 con los agradecimientos. Pero como pueden ver, tiene bastante extensión, bastante contenido, bastantes imágenes también, con la intención de hacer que la lectura sea algo agradable de realizar, dado la extensión del libro. Su formato está hecho para que sea leído tanto linealmente como también puedan ser buscados en él contenidos específicos y revisados de manera puntual, para lo cual cuenta con dos índices. Un índice de contenidos en el cual se explican los capítulos y los subcapítulos de estos. El libro tiene 6 capítulos más un apartado de apéndices, y también precisamente en los apéndices tiene un índice sobre los juegos que se mencionan a lo largo del libro. El índice de juegos está en orden alfabético, obviamente sale el título de cada libro y las páginas en las cuales son mencionados. Aquellos juegos que están marcados o resaltados en negrita son aquellos juegos de los cuales se habla específicamente en alguna parte del libro, se les hace alguna descripción más acabada, y también en negrita está la página en la cual se encuentra dicha descripción. Todos los otros son normalmente sencillas menciones nominales de aquellos juegos
en cada una de las partes en las cuales aparecen, ya que nos vamos a dar cuenta que la historia de los juegos de mesa es larga, comienza en la prehistoria y termina, bueno, no termina todavía, aún a día de hoy se está escribiendo, principalmente en lo que corresponde a los juegos modernos, de los cuales hablo en el capítulo sexto del libro. Comienza con el prólogo. Comienza con el prólogo de la versión primitiva de 2015, que está copiado textualmente. De hecho, aquí sale Concepción, vivía en ese momento en la ciudad de Concepción de Chile. Octubre de 2015. Bla, bla, bla. Que disfruten del juego, el autor. Posteriormente, el prólogo de esta edición, que muy amablemente fue escrito por Nicolás Martínez. Él es un doctor en filosofía, experto en juegos medievales, quien junto con otro docente, Emiliano Aldegani, llevan adelante en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, un proyecto de extensión llamado Eutrapelia, que es sobre los juegos trata especialmente sobre los juegos de mesa y su instrumentación social, digamos. Ellos tienen un canal de YouTube en el cual realizan entrevistas, realizan programas especiales sobre distintas aristas de los juegos de mesa, como herramienta, digo, de socialización. Así que también los invito a visitar ese canal, se llama Eutrapelia. Y fue precisamente a través de ese canal que ellos tomaron contacto conmigo en el año 2021 para hacerme una entrevista respecto de aquella edición primitiva de este libro. Es a través de esa entrevista por la cual me decidí finalmente a realizar el esfuerzo de hacer aquella revisión, la reescritura y el aumento de los contenidos para finalmente lanzar esta edición física del libro. Así que, por supuesto, un agradecimiento enorme a los amigos de Eutrapelia, a Emiliano Aldegani y muy especialmente a Nicolás Martínez, que es quien también escribió el prólogo para este libro. Posteriormente, una introducción. Es un resumen muy resumido de la historia de los juegos de mesa a través de los tiempos. Una descripción de cada capítulo y posteriormente unas breves instrucciones para entender ahí algunos aspectos específicos sobre el formato del libro, sobre algunos usos que doy al enriquecido del texto. Y aquí comenzamos ya con los capítulos, del libro. Antes de eso, solamente mencionar que breve historia de los juegos de mesa, como dice el título, y su desarrollo en las culturas de los tiempos, está escrito, el formato de su redacción está hecho para describir los juegos de mesa a través de los tiempos y a través de los distintos espacios geográficos de nuestro planeta. Ajá. Así que, y en cada uno y eso está separado en capítulos, y cada uno de esos tiene una estructura dada por el desarrollo específico de los juegos en cada una de las culturas y en cada uno de los momentos en que estos fueron desarrollados. Por aquello mismo, el capítulo 1 trata sobre la tradición lúdica de Occidente, la cual, como les digo, comienza desde lo que nosotros conocemos como la prehistoria, o sea, el tiempo previo a la invención de la escritura.
y ya está aproximadamente la época industrial, la era industrial, pasando obviamente por cada uno de los periodos históricos existentes. Así comenzamos con la prehistoria y la era antigua, en donde se describen aquellos juegos que jugaban las personas principalmente de las culturas clásicas alrededor del mar Mediterráneo. Comenzamos con el juego real de Ur y la familia de los juegos de 20 casillas, que es probablemente el juego de mesa más antiguo existente, considerando tanto como ejemplar físico que se conozca en la actualidad, tanto como también, y muy importante, su respectivo compendio de reglas originales, también rescatado a través de un capítulo bastante hermoso de la historia de los juegos de mesa por un curador del Museo Británico, eh, que logró rescatar las reglas de este juego, desde tablillas escritas en la escritura cuneiforme que utilizaban las culturas ahí que se desarrollaron entre los ríos Tigris y Éufrates. Estamos hablando de Mesopotamia. Así que por eso se le concede a este juego el honor de abrir el libro, y más aún de eso, de considerarse el primer juego conocido de la historia. Claro, posteriormente me dicen, he dicho que esto parte desde la prehistoria, porque muy probablemente ya existían, ya existían juegos desde aquel periodo prehistórico. No obstante, las evidencias históricas son más que nada especulaciones o referencias más bien oscuras, digamos, no comprobadas. Pero la verdad que a todas luces salta que desde la prehistoria ya la especie humana tiene que haber tenido modelos lúdicos con los cuales poder tener un tipo de esparcimiento en los momentos de ocio. Así que eso. Y luego, aquí entonces comienza esta historia que les cuento. Mesopotamia, posteriormente los juegos egipcios, de ahí nos saltamos a los griegos, los juegos que jugaban los romanos, y posteriormente brincamos a la Edad Media. Se me perdió por aquí. Aquí comienza la Edad Media con sus modelos lúdicos, muchos de los cuales rescatados desde las ruinas de lo que había sido el Imperio Romano previamente, pero también ya con influencias de Oriente, como lo va a ser el juego del ajedrez. Vamos a ver más adelante. No obstante, en este capítulo de Juegos de Occidente no vamos a encontrar el juego del ajedrez, porque de él se habla en un capítulo específico, como había mencionado, el capítulo cuarto, un poco más adelante. El misterioso juego de la oca, ya en la era del Renacimiento, aunque probablemente es bastante anterior. Y así hasta llegar a lo que se conocen como algunos juegos premodernos en la era industrial. Desde la cultura occidental nos pasamos al otro núcleo cultural más importante de la humanidad, que es la cultura oriental. En el capítulo 2, la tradición lúdica en Oriente. Ajá. A ver, había olvidado mencionar que aquí en lo que corresponde al desarrollo de los juegos en la cultura occidental, primeramente vamos a encontrar que casi todos son juegos sencillos de carrera, y posteriormente
muchos siglos más adelante van a comenzar a aparecer los juegos de estrategia abstracta. Así que los juegos son mencionados normalmente a medida que van apareciendo en estas distintas culturas, tratando de respetarse ahí los antecedentes sobre sus antecedentes más tempranos conocidos y ordenados. Este capítulo se ordena principalmente a través de los títulos que van apareciendo a través de la historia en los distintos pueblos, en las distintas culturas. Con respecto a los juegos de la cultura oriental, trata de hacerse lo mismo, de respetar ese formato, aunque probablemente en esta cultura oriental los juegos más antiguos de los cuales se tiene evidencia, y su gran mayoría también, excepto algunas excepciones, son principalmente de estrategia abstracta. Aquí encontramos el Ashtápada como primera mención, que es un juego muy antiguo, del cual prácticamente no se tienen antecedentes de cómo se jugaba. Existen ejemplares de tableros y algunas piezas que se utilizaban, pero se piensa que podría haber este juego sentado las bases para las muy importantes bases, sobre todo la versión Ashtápada, que es que en la lengua pali significa tablero de 8 por 8 lados, que va a dar después nacimiento al juego del Chaturanga, que es el antepasado más temprano probablemente conocido del ajedrez actual y de todos los juegos que corresponden a la familia del ajedrez, tanto en su rama occidental, el ajedrez conocido por todos, como por la rama oriental del juego, que tiene versiones nacionales ahí en los distintos lugares de Oriente, como lo vamos a ver más adelante. Los juegos de cacería, tal vez el antecedente más temprano de los juegos asimétricos, en los cuales los jugadores juegan con bandos de distintas características, normalmente en este caso un bando de ejemplares débiles pero con muchas piezas, y otro bando con ejemplares fuertes pero con pocas piezas, como el juego del tigre y las cabras, sabuesos y liebres, el zorro y los gansos, que son bastante conocidos en distintas, no solamente en Oriente, aquí nacen, pero que en el fondo aparecen por todas partes del mundo. De hecho, aquí en este cuadrito de acá se puede apreciar que hay ejemplares de Sri Lanka, de la India claramente, de Francia, el adugo que lo juegan algunas tribus en el Amazonas, en China, en México el coyote, en Perú el solitario. Como se puede ver, se ha expandido por todo el orbe. El juego del liubo, también un ejemplar misterioso desde la China. Chaupar, Pachisi, que son los antecesores del ludo, del parchís actualmente. Juegos de carrera, como les mencionaba, no solamente juegos de estrategia acá en Oriente, sino que también juegos de carrera. El Newt, otro juego de carrera bastante curioso, y que también es un ejemplar perteneciente a una familia de juegos, que existe una teoría que podría ser la familia de juegos más antigua conocida, probablemente desde la prehistoria, ya que juegos con este mismo trazado de cruz y círculo, como puede serlo también el Chaupar y el Pachisi de la India, el Newt o el Yunori coreano, también se ha encontrado este formato, esta forma de cruz y círculo en juegos precolombinos en las Américas, incluso en la Patagonia Argentina, de lo cual existe una teoría de que esta familia de juegos habría pasado a América por lo que se conoce como la teoría tardía de poblamiento de América, a través del puente congelado de Beringia durante las eras glaciales. Esto obviamente antes
antes de la invención de la escritura, como digo, en la prehistoria, pero como les digo, es solamente teoría, no ha podido ser comprobado efectivamente. Más juegos de carreras, serpientes y escaleras, cuya versión actual más conocida es la de Milton Bradley, que cambia las serpientes por estos resbalines, pero que nace en la India hace muchos años atrás. El juego del Mahjong o Mahjong. Y así nos vamos a pasar por varios otros ejemplares culturales orientales. La verdad es que tampoco quiero que se haga demasiado largo el video. No vamos a mencionar todos y cada uno de los juegos que son mencionados en el libro, pero para que puedan ir viendo más o menos de qué se trata. Probablemente aquí muchos van a extrañar los juegos de rodear orientales, como el Go, el Weichi y el Baduk, que han sido introducidos y ya son más conocidos ahora en Occidente, pero así como sucedía con el tema del ajedrez, también el capítulo 5, el capítulo 5 del libro, está dedicado a esos juegos específicamente. El capítulo 3, ya habiendo repasado los juegos históricos que yo estimo son los principales, tanto de la cultura occidental como de la cultura oriental. En el capítulo 3 vamos a tratar las tradiciones lúdicas que quedaron aisladas históricamente de estos dos grandes núcleos. Como son los juegos del África, más allá de la influencia del Imperio egipcio, de todo el resto de África, incluyendo el Amazonas, iba a decir, el desierto del Sahara, o Sáhara, como lo llaman los amigos españoles, y así todo el resto del continente hasta Sudáfrica. Los juegos en las Américas, principalmente la América antes de la llegada de los conquistadores españoles. Primero, lo correspondiente a Mesoamérica o América, no América Central, porque en el fondo aquí abarco desde México hasta probablemente el Istmo de Panamá, aquella Mesoamérica. Posteriormente los juegos de Norteamérica. Aquí es bastante importante este juego que jugaban las tribus americanas de la meseta, de las grandes planicies al centro del continente. En este caso hay juegos como el Son Al, que es importante porque existen teorías que dicen que podría ser el antecedente del Monopoly actual, y también algún descendiente de esta familia de juegos que ya mencionaba, de esta hipotética familia de juegos que había mencionado, de los juegos de cruz y círculo, del cual probablemente podría venir incluso el juego Monopoly, el clásico premoderno publicado por Hasbro actualmente. Del cual también tiene una historia bastante sabrosa que se relata en algún momento más adelante aquí, principalmente relacionado con un juego anterior llamado el juego del terrateniente, del cual muchos dicen que en realidad Monopoly sería un plagio de aquel, pero como digo, se relata ahí eso en el libro. Otro juego de las tribus americanas del norte, el Colowis Awilak Nanay, o serpientes luchadoras. De ahí nos saltamos a los juegos de Sudamérica. En Sudamérica no hubo muchos juegos, pero sí logré encontrar algunos ejemplares. Muchas personas, nombran el Taptana como si fuera un juego inca. No obstante, se ha logrado demostrar que Taptana no era un juego, sino que era una suerte de herramienta para realizar cálculos matemáticos. Probablemente como una suerte de ábaco para que pueda entenderse. Ahora, cuando uno ve imágenes de esa herramienta, sí tiene
tiene un parecido lúdico que parece ser evidente, pero que lamentablemente para nuestra historia como subcontinente no es así. Así que aquí destaco principalmente el juego de la Pichka, también conocido como Guairú o Quechukage, dependiendo ahí en donde encontremos ejemplares de esto. Es más que nada un juego de apuestas con un protodado en principio, que era el hueso astrágalo que se quitaba del tobillo de los mamíferos y que posteriormente se desarrolló en un dado al uso de cuatro caras que se utilizaba para jugar a este juego que era de apuestas y que en algunas versiones también se complementa con un tablero. Esta imagen de Albarelo es bastante interesante porque muestra unos tipos aborígenes, esta es una reconstrucción obviamente, jugando el juego de la píchica en la Patagonia, en San Luis, en lo que corresponde a la Patagonia Argentina. Si se pueden dar cuenta en el trazado del tablero que se utiliza, ahí hay un jugador lanzando a punto de lanzar este dado tan característico. Están complementando con este tablero, en este caso circular y con la cruz al centro, que vamos a buscar el juego este del Newt o Yunori coreano. Es prácticamente o el mismo o a lo menos sospechosamente muy similar. Eso es lo con respecto a eso. Luego de los Juegos de las Américas, nos pasamos a los juegos que se desarrollaron en lo que se conocía antiguamente como las islas del Mar del Sur, que hoy en día corresponde a todas aquellas islas que salpican el Océano Pacífico y su fusión con el Océano Índico al sur, en el sureste asiático o más al sur quizás. Aquí en el preámbulo histórico sobre esta zona geográfica se especifica ahí claramente cuál es la zona de interés que se aplicará para luego describir los juegos que aquí van apareciendo, como el Konane en las islas de Hawái, el Mutorere en Nueva Zelanda, el Permainam o Surakarta, que es el nombre comercial que se le inventó para ser introducido en Europa, que es esta especie de juego de damas con estas circunvalatorias tan características a través de las cuales se desplazan las piezas y que se utilizan también para generar las capturas. Y eso es lo que corresponde al capítulo tercero de estas culturas que quedaron aisladas históricamente. El capítulo cuarto está dedicado completamente a la familia del ajedrez, tanto en su rama occidental como lo vamos a ver posteriormente en los ejemplares de la rama oriental. En la rama occidental tiene la particularidad de que prácticamente es el mismo juego que se va desarrollando a través de las eras hasta quedar quizás un modelo único, universal, que es el ajedrez moderno que conocemos todos. Y que está reglado, normado por una federación internacional de ajedrez. ¿Ya? Este juego proviene, como ya había mencionado, desde este juego indio llamado Chaturanga, cuya historia es cuyo enredo histórico y unas malas interpretaciones que hubo de él en su momento produjeron el error histórico que yo les había comentado, había cometido en la edición primitiva de este libro, al tratarlo originalmente como un juego para 4 jugadores, como se puede apreciar en esta imagen confeccionada para un libro del historiador del ajedrez Duncan Forbes, el cual realiza esta teoría del juego original de 4 jugadores que posteriormente fue corregida
en inglés, principalmente en la historia del ajedrez escrita por Murray, pero que por falta de traducciones a otros idiomas fue un error el de Duncan Forbes, que se fue manteniendo en el tiempo y llega en el idioma español hasta la actualidad, pero que está siendo corregido. El juego Chaturanga indio posteriormente pasa a Persia con el nombre de Chaturaji. Posteriormente tiene un traspaso cultural al mundo árabe, donde se le va a dar el nombre de Shatrang. Y Shatrang es el que pasa tanto por Oriente como por Occidente, por España, a través de las dos puntas de la media luna árabe hacia Europa, donde finalmente va a ser desarrollado hasta la condición que lo conocemos el día de hoy como ajedrez. Hay varios ejemplares históricos, pero finalmente, como les digo, toda esta rama evolutiva termina en un único ejemplar conocido como el ajedrez moderno. Al menos en Occidente. Aquí una descripción y una historiografía de las piezas que actualmente componen el juego. Variantes históricas anteriores al ajedrez moderno, principalmente aquellas que describe en su libro Alfonso X de Castilla, Alfonso X el Sabio, un rey del siglo XIII, que tuvo la inquietud de mandar a hacer una compilación de los juegos conocidos hasta la época, y que es posteriormente uno de los volúmenes históricos de la historia de los juegos de mesa más importantes conocidos. Ajedrez 4 estaciones. Y posteriormente pasamos al desarrollo en Oriente, como les había mencionado. Aquí en vez las ramas evolutivas del juego, que proceden del chaturanga, desde una teoría o desde el xiangqi chino, de acuerdo con otra teoría, en vez de unificarse en una sola versión final, vamos a darnos cuenta que prácticamente cada nación tiene su versión nacional del juego, como lo es el xiangqi o el ajedrez chino. Ese de ahí. También lo mismo pasa con el shogi, que es el ajedrez que se juega en Japón. El Situjin en Birmania. Y también otros modelos menos importantes como el Makruk, el Yangi. Es muy importante el Yangi coreano, pero la verdad que lo relego a esta condición de menor relevancia, dado que es muy similar al Xiangqi de los chinos, salvo algunas modificaciones nada más que formales en la práctica, el ajedrez mongol, etc. De ahí volvemos a unificar y hablamos sobre el ajedrez, la situación del ajedrez en la actualidad, el nacimiento de la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, el establecimiento del campeonato o de los campeones mundiales de ajedrez desde Wilhelm Steinitz en el periodo de 1886 y 1894, en un capítulo bastante curioso, dado que en esta época todavía no existía una Federación Internacional de Ajedrez, pero sí había competencias internacionales ya establecidas, hasta Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo. Incluso la influencia del COVID en toda esta historia. Algunas historias curiosas del ajedrez, más allá del ajedrez, como dice acá. Autómatas en la antigüedad se suponía jugaban al ajedrez. El enfrentamiento entre Bobby Fischer y Spassky durante la Guerra Fría. El ajedrez y la inteligencia artificial. Y cerramos el capítulo del ajedrez con la descripción de varias versiones apócrifas, variantes, sustitutos y sucedáneas del ajedrez, como puede leerse ahí. Algunas históricas, clásicas, otras menos conocidas, otras bastante modernas, de autores que se permitan en el fondo intentar imitar el juego del ajedrez incorporando mecánicas
más modernas o algunos otros tipos de introducciones al juego. Aquí mismo también vamos a encontrar la historia del juego de las damas, también relacionada muy estrechamente con el desarrollo del ajedrez. Perdón, el capítulo de ajedrez cierra con los problemas de ajedrez, que eran tan populares hasta hace algunas décadas atrás, pero que han ido perdiendo popularidad. Antiguamente estos problemas de ajedrez, en el fondo es una fotografía con una situación que debe ser resuelta normalmente para dar mate, perdón, o producir tablas en una cantidad específica de movimientos que eran bastante populares, aparecían en los periódicos normalmente, pero fueron aparentemente siendo desplazadas por otros instrumentos lúdicos como los puzzles sudoku, quizás tan populares en la actualidad, etcétera. Capítulo quinto, la familia de los juegos orientales de roder. El Go, el Weichi original, de donde nace el Go, la verdad, pero el Go es probablemente el ejemplar más conocido en la actualidad, el Go japonés. Ajá. El Baduk coreano y también otras variantes de estos juegos, como lo son el Gomoku, el Renju y también otros ejemplares modernos, pero que utilizan los principios del Go. El juego del Hex, que habría sido creado por Piet Hein paralelamente con John Nash, el premio Nobel de Economía de 1994, que tiene una película en la cual en alguna parte se toca este tema. El Go en la cultura popular, el libro Meijin o el maestro de Go, escrito por un premio Nobel, por Yasunari Kawabata. Un manga sobre Go, Hikaru no Go, más tarde convertido en anime y también pasado al formato de real action actualmente. También el Go versus la inteligencia artificial. Y finalmente el capítulo sexto, que habla sobre juegos de mesa modernos. La errática y colorida reinvención de los objetos de ocio lúdico. Aquí, en este capítulo, tiene la particularidad de que ya abandonó el formato anterior de ir avanzando en la historia a través de los distintos títulos de distintos juegos. Y aquí nos vamos a abocar más que nada al proceso. Se van a mencionar, obviamente, juegos que son importantes dentro de este desarrollo, pero más que nada vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de industria, vamos a hablar de autores precursores, de autores modernos, de juegos precursores, de juegos premodernos que sientan las bases para que posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz del hastío de la población alemana por el tema bélico, van a comenzar a hacerse populares ciertos juegos que prescinden de esa temática confrontacional, de aquellas temáticas bélicas, y se van a enfocar en otros aspectos de juego que van a dar a luz a mecánicas distintas y que posteriormente van a ser el caldo de cultivo de lo que se van a llamar los juegos alemanes en principio, más tarde conocidos como los juegos, los Eurogames, y de los cuales van a nacer lo que hoy en día se conocen como prácticamente todas las ramas de los juegos modernos. Los premodernos clásicos obviamente son Monopoly, son Risk, son el Clue, el Scrabble, los autores precursores principalmente van a ser Sid Sackson, van a ser Alex Randolph, van a ser Robert Abbott. Los tipos de juegos precursores van a ser los wargames primitivos,
Posteriormente los wargames premodernos. Van a ser también los juegos de rol. También se relata brevemente la historia de estos juegos de rol. Incluso podrían serlo los juegos de cartas coleccionables a raíz de Magic, ya en una época más tardía de este desarrollo, de cuyas filas van a salir una parte importante de las personas que se identifican con los juegos de mesa modernos. Ajá. Y así. Habla sobre la industria, la aparición de los autores, todo este desarrollo. Pero también al final tiene un apartado sobre la comunidad de aficionados, las redes sociales, los encuentros anuales más importantes, la crítica, y finalmente terminamos ahí a través de la crítica con un compilado de los juegos premiados por lo que probablemente es el premio más importante en juegos de mesa actualmente, que es el Spiel des Jahres, desde el año 1979, en el cual gana este certamen La Liebre y la Tortuga de David Tarlett. Y llegamos hasta el año 2022, el año recién pasado, con Cascadia de Randy Flynn, ganador de este certamen, como les digo. Y finalmente en los apéndices encontramos una breve historia de las empresas o editoriales de juego más importantes, la historia de Cosmos, de Milton Bradley, o más señeras quizás dentro de la historia de los juegos de mesa, Parker Brothers, Ravensburger, y hasta ahí. Bastante importante la versión física de la edición de este juego, porque no la edición la edición digital, que también está disponible, no cuenta con este diccionario casual por problemas de formato. Tiene este diccionario casual de argot lúdico, en el cual alfabéticamente me di a la tarea de desarrollar los distintos conceptos que se utilizan dentro de la afición de los juegos de mesa. Tiene alrededor de 600 acepciones. Me parece que es el diccionario lúdico más exhaustivo y más completo existente en cualquier idioma. Así que también un apartado bastante interesante de esto. Disculpen, tuve una pequeña interrupción, pero retomamos aquí en lo que les decía, es este diccionario lúdico. Finalmente, ya los había mencionado, el índice de juegos, y como toda obra que pretende ser de alguna manera algo académica, la bibliografía utilizada para el desarrollo y de la redacción del libro, tanto en los ejemplares físicos, también como toda aquella obtenida desde fuentes de internet, y los correspondientes agradecimientos a todos aquellos que me ayudaron o sencillamente me acompañaron a través del proceso de este libro. Para aquellos que les interese, el libro está disponible para impresión bajo demanda en Amazon. Ahí pueden buscarlo por su título y van a dar con él. Dependiendo de la tienda de Amazon a la cual accedan, van a encontrar distintos precios, pero está alrededor en el fondo, alrededor de los 18 euros y sus cambios a las monedas correspondientes. Así que eso, espero que les haya interesado.
que aquellos que les haya interesado más puedan colaborar. La verdad es que no pretendo serme rico con este libro, pero sí también quizás financiar algunos otros proyectos que tengo en mente, tal vez a raíz de este mismo libro o de otras vertientes como el diseño de juegos, etcétera. Aquellos que me conocen saben que dedico bastante tiempo a esto. Así que pues eso, pues, muchas gracias a todos. Gracias por quedarse por toda la extensión de esta presentación de este libro y hasta la próxima.